Gracias, muy amable. Hola, buenas noches a todos, amigos. Les habla su servidor Gustavo Martínez Cortés. Estamos nuevamente en el programa Disruptiva Forense, el programa número 8 de esta saga de entrevistas con expertos en ciencias y técnicas forenses. Este programa está realizado en atención a la inquietud de nuestro rector, el doctor Edgar Rodríguez, para dar voz y voto a las ciencias y las técnicas forenses. Hoy nos acompaña el maestro Marcos Francisco Cruz Salgado, un experto en la materia en criminalística particular, que nos dirá cuál es la forma y la actualización, la forma actual de trabajar en la criminalística por parte de la defensa. Hemos comentado en este programa que se llama Disruptiva. Disruptiva es romper lo establecido, que vamos a hablar de la forma como se contrata, cómo se trabaja la criminalística desde otra vertiente diferente a la vertiente oficial. Es para nosotros un gusto que estén aquí en nuestro programa número 8 y sin más preámbulo, mi querido maestro Francisco, muchas gracias por estar con nosotros y iniciamos con usted. ¿Qué es hoy el trabajo particular forense? ¿Cómo se trabaja particularmente un dictamen? ¿Qué tal, maestro? Un gusto estar con usted en este programa de como bien lo menciona, ¿no? Disruptivo es romper, vamos a romper paradigmas. Y pues prácticamente es lo que las ciencias forenses se ha dado durante este avance que ahora se es por la parte técnico-científica, la parte que ya se oficializó y la parte que nos exige, ¿no? A nosotros como peritos criminalistas y en general, peritos en ciencias forenses se le está actualizando. Bien lo menciona, maestro, yo formo parte de los peritos particulares y en este caso la forma de trabajar no es muy distinta a los peritos oficiales. Tenemos que marcar normas, respetar protocolos, normativas, etcétera. Anteriormente se tenía una visión de la defensa o bien de los peritos de los peritos particulares que éramos personas que estábamos al servicio de la defensa, ¿no? Y que prácticamente hacíamos lo que la defensa quería, y si la defensa quería aparecer X o Y, Z, nosotros hacíamos lo posible o bien tratábamos de hacer a contentillo nada más de la realidad, puesto que ahorita ya toda esta parte de hacer o bien el estar directamente trabajando con ciencias forenses, en específico mi área, nos invita, ¿no? A conocer no solamente de ciencias forenses, sino también de litigación oral, sino también de derecho penal, protocolos internacionales, etcétera, que nos permitan a nosotros poder otorgar un servicio integral, no solamente para realizar una pericial, sino que también trabajar en conjunto con los litigantes, con los operadores jurídicos, para hacer enrobustecer la teoría del caso. En este caso, cada área trabaja diferente. Por su parte de CAIMI, pues tiene ya, anteriormente solamente eran dos divisiones, no maestro, era de campo y era de gabinete, que era laboratorio. Sin embargo, actualmente tenemos también la parte de la criminalística documental, que es prácticamente en donde nos abocamos en el sentido, por ejemplo, de los particulares, cuando nos piden hacer mecánicas de hechos, hacer una cronometría, hacer una comparativa, etcétera. Es muy vasto el ramo, por ejemplo, que tenemos nosotros los peritos particulares en cuanto a los tipos de dictámenes que podemos ofrecer, los tipos de situaciones en las cuales nosotros podemos participar y directamente, no solamente para la etapa de juicio oral, sino también estamos participando, por ejemplo, en los procedimientos abreviados o incluso cuando se dan las vinculaciones a proceso. En las audiencias de vinculación a proceso son donde participamos, maestro, realmente. Ok, es muy interesante y para saber esto, quisiera yo saber quién es Marcos Francisco Cruz Salgado y si nos pudieras dar una explicación sin que yo te interrumpa de cuál es el trabajo o cómo se realiza el trabajo forense particular hoy, mi querido maestro. Tendrás tú aproximadamente unos 20 minutos para que nos digas cuál es el actuar del perito particular en México, en criminalística. Ok, pues yo soy perito particular como tal en el área de criminalística de campo.
En este caso, por ejemplo, le mencionaba, maestro, que no solamente es el área de crimen de campo, sino que ya criminalística contempla el campo, contempla el laboratorio y contempla el análisis documental. Actualmente, por ejemplo, en México estamos trabajando en el sentido de criminalistas particulares, dependiendo de las necesidades que tenga los litigantes, en este caso de defensa o en este caso contratados por el asesor jurídico, o incluso en algunos casos extraordinarios también estamos contratados por día, ¿no? Depende de qué tipo de materiales pues, tengamos o dependiendo de qué necesidades en esta situación, hablar, por ejemplo, de la criminalística como tal, en el ambiente particular, de manera personal, me ha tocado más que todo estar haciendo, por ejemplo, documentaciones del lugar. La documentación que no solamente contempla lo que ya estaba establecido en los manuales, como el de buenas prácticas, etcétera, como la actualización, la 6.3 de ICITAP que sale en el 2022. Realizamos las documentaciones y por ejemplo, documentación fotográfica y una documentación, o en su caso, si es muy específico, hacer un planimétrico dependiendo de las necesidades de cada caso. Ahora bien, esa documentación se toma, por ejemplo, a petición de la defensa como tal, como parte de un planteamiento del problema, que en este caso nosotros, por ejemplo, para que la prueba tenga validez, etcétera, tiene que cumplir con el rigor científico. En esa situación, pues tenemos, por ejemplo, partir de un planteamiento, que es lo que nos está solicitando, y ya posteriormente realizar las actividades que nos están mencionando. Y por ejemplo, hablábamos de que se parte desde una documentación, ¿no? Me pide, por ejemplo, documentar X o Y lugar porque es relevante para la teoría del caso del litigante, ya sea porque robustece un testimonio, ya sea porque en ese punto fue un conflicto específico o hay un vacío en cuanto a tiempos, a lugares, a modos, y se busca, ¿no? El poder, su, subsapar o el poder robustecer una teoría de... Ahora bien, por ejemplo, se me piden también hacer de manera particular cronometrías. Las cronometrías son, por ejemplo, cuando se ponen en situaciones de espacio, tiempo y modo, pero en diferentes lugares y diferentes actividades o a diferentes horas del día. Un ejemplo de ello, que se me pida, por ejemplo, un traslado del punto A al punto B. ¿Cuánto tiempo tardó cuánto tiempo en promedio, ¿no? Tarda una persona a bordo de un vehículo o a bordo caminando del punto A, se documenta el punto A, que se hace una documentación escrita, fotográfica y de geolocalización, y posteriormente se va al punto B, se hace la misma documentación, pero en el ITER se hace una cronometría de cuánto tiempo se tarda uno en promedio de poder desplazar de un punto a otro. Por ejemplo, también en el aspecto de la cronometría se puede tomar en consideración cuando los testimonios no son congruentes en cuanto al lugar, espacio y tiempo. Eh, por ejemplo, que por un decir, ¿no? Se traslada de la Ciudad de México a Morelos y este traslado dure 5 minutos. Entonces, tenemos que mencionar, o sea, a pesar de que el sentido común nos diga que no es posible hacer ese traslado en 5 minutos por vía terrestre, yo tengo que demostrar de manera técnico-científica que efectivamente esa situación o esa hipótesis no es posible, dado las condiciones de X, Y, Z. Entonces, en esa situación, por ejemplo, las cronometrías es lo que piden, o bien directamente cuando un sujeto se ubica en tal lugar y mencionan que está en otro, ¿no? Completamente. Entonces, nosotros documentamos todos los lugares que, por ejemplo, sean de interés criminalístico, porque ya sea que en ese lugar hay una cuestión de espacio, una cuestión de tiempo o una cuestión de desarrollo de los hechos o de circunstancias o de modos. Ahora bien, también se nos pide, por ejemplo, dentro de la documentación, algunas peticiones especiales, por ejemplo, de que algún punto de visión, alguna distancia, medirla, o estar, por ejemplo, poniéndonos en las características de la calle, si es que hay arbotantes, si es que hay banquetas, si es que de qué tipo de suelo es, qué tipo de
de asfalto, qué tipo de pavimento hay, las medidas, porque a veces, por ejemplo, algo muy importante que se tiene que destacar es que, por ejemplo, en la defensa se busca obviamente desvirtuar, o en este caso, anteriormente se buscaba desvirtuar. Actualmente hay estrategias jurídico-periciales que, por ejemplo, ya no tratan de chocar o bien tratar de buscar los errores en los dictámenes de la fiscalía, sino hacer teorías del caso que se robustezcan a partir de nuevas vertientes de investigación. Para esto, por ejemplo, para ofrecer ese servicio, pues obviamente tenemos que estar actualizados, tenemos que estar muy empapados, vaya, de este conocimiento, puesto que una asesoría de este tipo no solamente contempla a tu área, ¿no? O que te digan qué hacer, sino directamente que ya tú también sugieras el qué va se puede hacer de manera técnico-pericial. En ese sentido, pues son muy amplias, o incluso, por ejemplo, nos piden las mecánicas de hechos, maestro, todavía, pero con base a los testimonios de cargo, con base a los testimonios de descargo. Es decir, es un mundo entero estar aquí en esta parte de particulares, también estar aplicando la criminalística documental y posteriormente hacer el contraste. Hablábamos, por ejemplo, con el maestro David Rodríguez, que hay una situación que es factual formal, es decir, los hechos que se están narrando en confronta con las periciales que estamos nosotros teniendo. En el estar trabajando en la particular, prácticamente eso implica, maestro, estar así. Sí, y pareciera, mi querido maestro, que hay abogados de la defensa que nunca entendieron que esa concepción de que el perito es auxiliar del MP y que por ende es perito del MP y que el perito es auxiliar del abogado de la defensa y por ende su perito, se quiere pensar que el perito está para cumplirle caprichos, ¿no? Para desvirtuar un dictamen ya hecho por un previo perito. Lo que no entienden ellos es que nosotros entre peritos respetamos el resultado técnico científico de otro perito, a diferencia de ellos como abogados que no respetan la forma de cómo se ejerce el derecho entre ellos. Tan es así que a mí me han pedido peritos que contradigan el dictamen oficial. Y no, los dictámenes periciales no son trajes a la medida, son Exacto. resultados de un análisis técnico científico de alguna circunstancia y que la verdad, por muy adversa que sea, es la evidencia que se tiene, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me han pedido peritos particulares en química que digan, no, ¿sabes qué? Que quiero que diga que no es cocaína. Espérame, ya está hecho, ¿no? Tendrás que rebatir otra cosa muy diferente, ¿no? Tal vez vicios en la forma de cómo el Ministerio Público mandó el oficio, tal vez deficiencias en el equipo utilizado, tal vez no estaba certificado, pero de que el resultado es uno y que fue hecho mediante ciencia y técnica en un laboratorio, por eso emanó una evidencia, es muy difícil de cambiar. Y es lo que no se entiende hoy por hoy, mi querido maestro. En atención a esto, ¿te han solicitado así dictámenes que vayan en contra de una pericial? Me han pedido, maestro, por ejemplo, que contradiga a un compañero, ¿no? A un perito, en este caso. Pero yo lo que se habla sincero, ¿no? O sea, vamos a hablar de la realidad. O sea, hay tipo de situaciones o hay personas que se prestan para poder hacer una modificación, ¿no? Del dictamen al contentillo. Sin embargo, es como los que yo les menciono, o sea, ¿cómo vas a cambiar la ciencia? ¿Cómo vas a cambiar el proceso? ¿Cómo cambias un método? ¿Cómo? O sea, es negar algo que es aceptado por las dos partes. Entonces, se puede rebatir, por ejemplo, por el aspecto, como usted lo mencionaba, el aspecto, por ejemplo, de algún procedimiento, de algún protocolo, de alguna situación que se haya omitido. Por ejemplo, la parte del aseguramiento del lugar, de la contaminación, etcétera. Se puede argumentar por ahí.
por ejemplo, cuando se recopilan indicios biológicos y el lugar no está preservado, ¿no? Totalmente. Ese tipo de vicios sí se pueden hacer notar, pero, por ejemplo, tratar de cambiar algo que realmente ya sucedió, sería como negar la realidad, maestro. Entonces, eso no es posible. Entonces, no es que quieras que salga a tu conveniencia, sino que hay que ver las posibilidades técnico-científicas que existen, o bien generar una nueva teoría del caso a través de una nueva proposición. Es decir, así como la fiscalía tiene peritos para investigar, la defensa también tiene peritos para investigar, pero no peritos a modo, sino que hagamos directamente todo el proceso técnico-científico, respetando la cadena de custodia, respetando todos los protocolos que existen. No solo, por ejemplo, bajo el principio de igualdad tenemos que trabajar en los mismos parámetros y es innegable el hecho de que vamos a estar trabajando a la par. Pero sí, maestro, sí me ha tocado que llegan a decirme, oye, échame un favorcillo por aquí, un favorcillo por allá. Y pues yo sí les hablo con la verdad, no, maestro, ¿sabes qué? Pues yo me manejo con método, a mí ponme un planteamiento, ponme lo que es como tal o verificar directamente las teorías del caso, no apoyar con eso. ¿Sabes qué? Tu teoría del caso le puedes meter esta pericial, le puedes meter esta pericial, le puedes meter esta por aquí, su robustecele por acá, pero algo que sí no se puede es mentir, totalmente. No se puede mentir. Sí, de hecho, mi querido maestro, es notorio que los jueces se dan cuenta de cuando el perito oficial o particular está cuadrado con la teoría del caso del abogado en turno. Yo he visto videos de peritos de fiscalía donde se cuadran totalmente para que las preguntas del MP en el interrogatorio pues vayan acorde a las respuestas que ya le dijeron al perito oficial que debe de decir. Cosa similar pasa con los peritos particulares. En esta tesitura, mi querido maestro, ¿hay ética en el peritaje particular? Totalmente, maestro. Totalmente nos apegamos a la deontología pericial y totalmente cuando algo no se puede, se les dice a los clientes, ¿sabes qué? Esto no se puede. ¿Sabes qué? Esta situación o directamente, ¿no? ¿Sabes qué? No se puede negar los hechos, pero se puede buscar un atenuante, se puede buscar algo que te pueda, convenir o te pueda, que la sentencia no sea tan grave, ¿no? Ahora bien, ese tipo de cosas, maestro, en cuanto a la ética y a la deontología, sí es importante que cada quien, y por ejemplo, no cada quien, sino que se respetara, ¿no? De manera general, pero lo importante es que no te prestes a malas praxis o no te prestes a cosas que son imposibles. O sea, decía el filósofo Juan Gabriel, maestro, no te aferres a un imposible. Sí, pero ¿sabe cuál es el gran problema, mi querido maestro? Que yo lo he visto, yo al igual que usted pienso, ¿no? Y yo les digo les he dicho a los abogados, eso no se puede hacer, eso no es viable. Es que tú no quieres trabajar, porque el perito Gustavo Martínez me hace los dictámenes como yo quiero. Qué bien, es su forma de trabajar. Y qué bueno, porque a lo mejor él se le juntó el hambre con las ganas de comer. Y cuando haces eso, pues agarras dictámenes de 5,000 pesitos, ¿no? Y dices lo que quieras. Pero eso es arriesgarte que en un juicio oral seas exhibido, ¿no? Al abogado de la defensa se le olvida que tiene hoy un instrumento muy importante, una figura muy importante que está en el 136 del Código Nacional, el consultor técnico. Igual el Ministerio Público, grandes pifias y grandes errores de las dos partes es porque no existe la humildad del Ministerio Público, la humildad del abogado para preguntar antes de hacer. Y ellos quieren hacer antes de preguntar. Y nosotros los peritos, en atención a lo que nos pregunten, respondemos previo análisis técnico-científico o científico-técnico, dependiendo la pericia que se necesite. Usted ve
mi querido maestro, y también sé que es un excelente docente, ve en estas generaciones que salen de peritos o de licenciados en criminalística, ha visto 5 o 6 buenos alumnos que sean a ojo de un experto, que usted diga, sí, va para perito, sí tiene las tablas para hacerlo, o realmente no, mi querido maestro. Va a ser difícil contestar esa, maestro, porque va a haber, va a haber mucha gente que nos está viendo. A todos mis hijos los quiero por igual, pero sí, de entre todos mis hijos sí hay varios que sí tienen más madera, ¿no? Lo ves, por ejemplo, en la perspicacia, lo ves, por ejemplo, en la lógica que manejan. Son personas generalmente que son muy congruentes, ¿no? Son muy lógicas en su pensar. O sea, que entienden que causa A tiene reacción B y hacen una comparativa. Tienen pensamiento crítico y pues generalmente son personas que ves que, por ejemplo, se instruyen solas, maestro, de manera autodidacta, ¿no? O gente, por ejemplo, que se te acerca y te dice, oiga, profe, sugiérame algún manual, sugiérame algún autor, ¿quién dice eso? O gente, por ejemplo, que se queda a preguntarte, ¿sabes qué? Que no nomás se queda con la botana, ¿no? Porque, por ejemplo, hay docentes de toda la vida, de la vida del señor hay, que, por ejemplo, te dejan con una duda y nunca te la contestan. Oiga, maestro, ¿y de dónde sacó eso? Oiga, maestro, ¿y de qué información es eso? ¿Quién sustenta eso? ¿Con base a qué? Y el maestro se limita a decir, ¿sabes qué? Como a lo mejor no tiene experiencia en campo, como a lo mejor no tiene experiencia laboral como tal, o simplemente se quedó hasta su formación inicial, como que no les da esa semillita, ¿no? De seguir avanzando, maestro. Y cuando hay alumnos que sí te confrontan, que sí te preguntan, que sí te están investigando más, pues tú como docente tienes la obligación moral y la obligación, vamos, la obligación civil de seguirte preparando más, por algo eres docente. Y en ese sentido, maestro, pues sí, las generaciones nuevas yo sí veo que hay mucha perspicacia, pero igual que todos, ¿no? Que algún día fuimos chavos, o sea, todavía hay gente que se deja ganar por el ímpetu, hay gente que, por ejemplo, le falta su gestión de emociones, o hay gente, por ejemplo, que le gana el vicio, ¿no? O sea, de repente son muchos talentos y de repente ya le ganó el vicio, ya se fue por aquí, ya se fue por allá. O por Sí, ejemplo, se van y se vician de malas prácticas, lamentablemente. sí, yo en ese tenor, mi querido maestro, usted y yo que somos gente de academia y que hemos leído y que hemos dicho que ya la criminalística actual está desfasada, no es viable, esto es muy puritana, obsoleta, anacrónica para que no se espanten ni se ofendan. Pues la verdad, hay mucha gente que se quiere quedar con Montiel y con Moreno González, respetables, ¿no? Pero la criminalística no puede estar sujeta a una definición de 60 años. Y les duele a los enamorados de esta situación de que ya no hablemos de escena del crimen, y que la criminalística es auxiliar del derecho penal, y que el perito es auxiliar, y que el perito descubre el hecho delictivo, y que el perito aporta pruebas. Esto no existe y se No, sigue dando en las escuelas porque, por desgracia, usted y yo conocemos escuelas que en lugar de contratar profesores de batalla, contratan alumnos, ¿no? Y estos alumnos pues no van a cuestionar ¿cómo se llama? Los temarios obsoletos. En atención a esto, mi querido maestro, ¿qué es lo que falta? A grosso modo, en todas las escuelas que hemos dado clases, ¿qué es lo que falta para que de verdad sea detonante de futuros peritos en potencia? Porque yo lo he dicho, cuando van a hacer su servicio social, ¿cuándo me los van a mandar a la fiscalía para que me los echen a perder? Usted y yo les damos teoría, definiciones, conceptos, formas de actuar, formas de preguntar, formas de disuadir, y allá les dicen a todos, díganle sí. ¿Qué es lo que hace falta en las universidades, mi querido maestro? yo pienso, maestro, que es de primera instancia el estar en congruencia con que la criminalística ya avanzó. O sea, con que la criminalística, si bien es cierto, Montiel y Moreno y todos los escritores son buenos precursores y se quedan grandes maestros para todos,
tenemos que ver que ya no solamente nos auxiliamos de ciencias naturales, también tenemos, por ejemplo, informática, tenemos ciencias de telecomunicaciones, tenemos, por ejemplo, avances tecnológicos en documentación fotográfica y tecnología, por ejemplo, de unidades no tripuladas, ¿no? Los famosos drones. O sea, yo pienso que debemos, o bien que se tiene que homologar un criterio nacional en torno a la enseñanza de la criminalística como tal. Generar un colegio o generar, no, si bien es cierto, no una figura como una institución o un colegio como tal, sino que se homologue el contenido de criminalística y que se junte, por ejemplo, a los talentos del país que están empujando en esta parte de características técnico-científicas de la criminalística y que se generen protocolos actuales y eso permee hacia las demás universidades, que por ejemplo, que independientemente a qué universidad vaya, sea pública o privada, tengan un plan de estudios que sea similar, porque por ejemplo, nos encontramos en temarios de criminalística, materias como la grafología, materias que ya se ha comprobado que son, vamos, están en la línea de la pseudociencia, ¿no? Y aún así se siguen impartiendo en las escuelas. Por otro lado, por ejemplo, con los instructores que no están certificados o con los instructores que nunca han tenido campo. Y si bien es cierto, hay veces, maestro, que, pues sí, ¿no? Uno es egresado y empieza a dar clases, ya posteriormente te das cuenta de que efectivamente lo que sabes, pues es una nimiedad en torno a todo lo que realmente está o bien todas las consecuencias que puede pasar, ¿no? El hecho de que tú participes como perito en criminalística. O por ejemplo, me ha tocado, maestro, ahorita que estoy en el ambiente particular, observar compañeros que sí van iniciando en el particular, pero que nunca han tenido campo. Entonces, se nota, maestro, se nota porque, por ejemplo, nos ha tocado intervenir en conjunto y hasta los parámetros de las cámaras, la descripción, a qué le pones atención, a qué no. Por ejemplo, ¿no? Las peticiones en el planteamiento te especifican, documentame cuántas cámaras hay y lo mandas y trae todo, trae foto de todo, menos de las cámaras o dónde están las ubicaciones de esas cámaras. Entonces, todo ese tipo de cosas, igual que la redacción jurídica, igual que la redacción forense, se van dando con el tiempo, maestro, y se van desarrollando día con día. Entonces, en la parte de la pericia, pues esa pericia la tienes que desarrollar en campo, maestro, no hay de otra. No hay de otra cómo desarrollar pericia. Sí, sí, es muy importante, digo, muchos dicen, bueno, es que soy perito oficial y tengo mucho campo. El campo también lo tiene que ganar el perito particular. Y le voy a decir una realidad. Muchas veces es poco el campo del perito particular, pero es mucho más real que el peritaje de oficial, porque el peritaje oficial está sujeto a un protocolo y a un manual hecho por una persona que nunca fue perito, a diferencia de la autonomía que tiene el perito particular. Amigos, les he de decir a todos que aquí el maestro Marcos Francisco es uno de los prologuistas del libro Indubio Periti, de la criminalística auxiliar a la criminalística como soporte científico y técnico. Y él hizo un prólogo muy bueno, crítico, porque de eso se trataba, que el libro fue sometido a la visión de un perito particular, un perito oficial del Foro Común, un perito oficial del Foro Federal y al escrutinio de un doctor en Derecho para poder sacar este libro. Y lo que decimos aquí y la importancia del maestro Marcos aquí es para que sepamos que la criminalística hoy por hoy es muy importante para las dos visiones de lo que se quiere llevar a un juicio, la teoría del caso de la fiscalía y la teoría del caso de la defensa, en atención a que el perito particular va a robustecer esta defensa. Mi querido maestro, ¿podemos hablar de dineros? ¿Cuánto está bien pagado un dictamen en criminalística? ¿Con cuánto se empieza? Porque cuando empezamos como particulares es como cuando eres artista, ¿no? De menos a más, ¿no? Entonces, ¿cuánto es bueno y cuánto es malo en un dictamen?
maestro, me fui, Ahí lo me fui. escuchamos. Sí, 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 ya. Me acabo de conectar, no lo escuché, Ah, maestro. le preguntaba que en atención a esto, ¿cuánto es bueno y cuánto es malo? Bueno, ¿cuánto es bien pagado un dictamen en criminalística y cuánto es excelentemente pagado? Porque nosotros los peritos pues somos como los artistas que vamos de menos a más. Ahí va, ahí va el punto que casi nadie quiere tocar, ¿no? Por ejemplo, un dictamen, maestro, de criminalística particular oscila entre los 20 o 25 si es una documentación así. Una documentación, ¿sabes qué? Documentame lugares, pero no me los relaciones, nada más, documentamelos como tal. Y ya, por ejemplo, si tú quieres una cronometría, una mecánica, etcétera, un poquito más, unos 35, 40, y de ahí para arriba, ¿eh? O sea, hay veces que, por ejemplo, te piden el dictamen más largo que me ha tocado hacer, son dos mecánicas, maestro, fue cronometría, fue mecánica y fue la parte de la argumentación en cuanto a a los protocolos que estaban dispersos. Y por ahí, aparte del pago, sí hubo ahí por una pepinilla, ¿no? Pues sí se fue libre la persona, el cliente. Y Oh, pues, perfecto, perfecto. Esto quiere decir que sí estamos en lo cierto, mi querido maestro, de que con una buena pericial, de que con un buen perito, y que hay que decirlo, el perito no solamente, porque eso se ha quedado en los maestros obsoletos de criminalística, pensar que el perito solamente va al lugar de intervención, procesa y lleva o manda indicios al laboratorio o manda indicios a la bodega de indicios, pero el fin final, la meta del perito es ir a un juicio oral, ¿no? Desplegar todo su conocimiento en un juicio oral. Y pocos, mi querido maestro, lo hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, critico mucho a esos maestros que hablan de el perito y el juicio oral y nunca han ido a un juicio oral ellos. Es como si yo quisiera enseñar a manejar y les doy el manual de operativo del vehículo y no sé manejar, ¿no? Y del lado particular, pues es lo mismo, ¿no? La pericia del perito particular, pues se hace en batallas realizadas en los juicios orales. Ganadas o perdidas ya es otra cosa, pero con el claro, simple hecho de estar en un juicio oral, mi querido maestro, es ganar mucha experiencia y es algo que se les ha olvidado a los maestros enseñarles a los alumnos, mi querido maestro. algo que no te dicen, maestro, por ejemplo, ser particular, es que, por ejemplo, como lo que dice la maestra Laura Cadena, ¿no? La parte de la prueba de reputación, que habla acerca de los vicios que puede tener un peritaje, etcétera. Pero pues realmente lo que yo he platicado con más particulares e incluso con peritos oficiales es eso, maestro, que realmente se ve la pericia, pero pues ya en el juicio oral, realmente ahí es donde sí tú sacas el colmillo, ¿no? Porque realmente puede ser muy bueno redactando, puede ser muy bueno escribiendo, puede ser muy bueno haciendo tus análisis, etcétera, pero este sistema es oral. Entonces, a pesar Sí, de que te avientes tu superdictamen de 50, 60 hojas, 120 hojas, apenas me tocó ver uno, maestro, pues realmente lo que importa es el desahogo de la prueba, ¿no? Y todo lo que te puedan preguntar, todo lo que te puedan interrogar, contrainterrogar, y más que todo, maestro, tener congruencia y tener lógica en lo que estás declarando. Porque, por ejemplo, cuando se ve que están cuadradotes, como usted lo mencionó, empiezan a tener incongruencias o inconsistencias al momento del desahogo. Te dicen una cosa en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio ya te dijeron otra cosa. Y ahí es donde se genera la duda, ¿no? De la pericial. Y realmente, maestro, en el juicio es donde sí se ve quién es quién. Se ve ahora sí quién es el que realmente hizo la pericial y se ve realmente quién es el que domina esto.
algo muy importante para la gente que se quiera dedicar a esta parte y que yo le recomiendo a todos mis alumnos, lee acerca y documéntate acerca de estrategias jurídico-periciales. Instrúyete en cuanto a argumentación jurídica y instrúyete en torno a estrategias de litigación oral. Porque si sabes, por ejemplo, estrategias de litigación oral, sabes teoría del caso. En ese sentido, estructurar una teoría del caso con estrategia es diferente a que solamente llegues y hagas una valoración y se generen las pruebas, pero al final de cuentas no tiene congruencia A con Y. Y me ha tocado, maestro, por ejemplo, que me pidan, por ejemplo, una documentación. Una ocasión me tocó una documentación, me pide el litigante una documentación de una confluencia de dos calles y le pregunto, oye, ¿en dónde es la dirección? No, pues en tal lugar. Vas a ir a documentar a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Oye, pero ¿por qué? Perito, usted nada más documente. Ok, yo me fui, maestro, pues total, ¿no? El planteamiento a las 6, a las horas que me pidió, documenté la afluencia peatonal, el tipo de calle, si hay arbotantes, cuántas cámaras hay, el tipo de pavimento, las medidas de ahí, etcétera. Bueno, cuando fue el juicio oral, a mí me pide que describa todo eso. Ahora, para el contrainterrogatorio, la fiscalía me estuvo preguntando más datos y pues obviamente el abogado pues, no objetaba y me seguía preguntando, oiga, perito, usted dijo que había arbotantes, sí, ¿a qué horas se prenden? Oiga, perito, usted dijo que había tal cosa, ¿a qué horas pasan? Oiga, usted dijo la afluencia peatonal. Más o menos un estimado de cuántas personas en tal lado. Bueno, puedes llevarte hasta tu cronómetro, ¿no? Para poder hacer un promedio en diferentes momentos. Entonces, el abogado la fiscalía no tenía una prueba tan específica como la que yo estaba dando, maestro. Entonces, le completó la teoría del caso a la fiscalía. Entonces, Le robusteció, le se hizo la la tarea. robusteció. Exactamente. Y pues esa parte, el litigante, pues sí estaba molesto con su persona y me dice, oye, pero pues es que yo te contraté a ti. Bueno, pero yo estoy obligado a declarar, o sea, estoy protestado para decir verdad. En ese sentido, pues si tú no estás objetando y no estás al pendiente de mí, y yo le pregunté que para qué era la documentación, podíamos hacer algo en una teoría del caso, ¿no? Algo más. Pero al final de cuentas terminó robusteciéndose lo maestro a la fiscalía. Y pues Sí, ahí situaciones pues de los peritos, magia no sabemos hacer, entonces, sí. ¿qué Ese es hacer? lo que, ese es el gran problema que hay, mi querido maestro, que, por ejemplo, hay que decirlo, en el sistema de juicios orales, el único que lleva la oralidad es el perito, porque el juez lee, el abogado de la defensa lee, el fiscal lee, y los únicos que lo llevamos todo oral somos los peritos, porque a nosotros cuando entramos, entramos más que con nuestra pluma y una credencial. Y ya, si bien te Y ya va, todos están leyendo menos el perito. Entonces, fíjese qué difícil es esa situación, que donde los abogados de la defensa y la fiscalía no saben qué pedir criminalística o forensemente. Y por desgracia, muchas veces la fiscalía, si no es que totalmente la fiscalía le robustece la teoría o le hace el trabajo a la defensa. Lo malo es que muchas veces la defensa no sabe qué pedir o no sabe qué leer porque no quieren contratar a un consultor técnico porque dice, oye, perito, ¿y qué pasa si esto? Espérame, licenciado, ustedes los abogados tienen un refrán, pero tienen un eslogan, toda consulta genera, ¿no? Un dinero. Nosotros también, nosotros los peritos también gastamos en maestría, gastamos en doctorado, gastamos en diplomados, gastamos en equipo. Usted, en las maestro, certificaciones, tiene maestro. equipo para visión, ¿cómo se llama? Nocturna, las cámaras, los drones, todo eso es para robustecer un dictamen y todo eso cuesta, ¿no? Entonces, es necesario hacerlo y decirlo. Hoy por hoy en las fiscalías no se sabe para qué son los peritos. Máxime que tenemos jefes de servicios periciales macetas
y estoy diciendo macetas de adorno y no maletas de malos que no saben para qué son sus peritos, ¿no? Y por desgracia, yo lo he dicho, ¿eh? Muchos abogados de la defensa, si supieran criminalística, si tuvieran una certificación en criminalística y supieran qué es las ciencias y las técnicas forenses, evidenciarían muchos errores que traen los dictámenes oficiales, que se hacen por tiempo, por horas. Tienen un maldito vicio los ministerios públicos que piden un dictamen 2 horas y al que comprometen es al perito. Sí, En el los desglose, famosos dictámenes para ayer. escucho, mi querido maestro. Sí, los famosos dictámenes para ayer, ¿no? Los que ya tienen el término de las 48, de las 96, o a veces te lo piden 2 horas antes. Entonces, el desarrollo de una pericia así es prácticamente, pues es imposible ponerle toda la atención. Y quien tiene la culpa de esto, maestro, son los coordinadores, que no solicitan a los fiscales el tiempo necesario y que no respetan el trabajo, el tiempo de trabajo de los peritos. Hace rato, mi querido maestro, usted habló algo muy importante, que la maestra Laura y su servidor cuadramos, la prueba de refutación. La prueba de refutación es teoría de un servidor. La prueba de refutación mata al metaperitaje. El metaperitaje no existe jurídicamente y la prueba de refutación está en el 390. Sí, Hoy, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, lo que tienes que buscar, abogados, lo que tienen que buscar en un proceso penal, si son particulares, es la deficiencia probatoria. Y esa se la van a dar los peritos, siendo consultor técnico, porque la ausencia probatoria, pues ustedes como abogados saben, pero no la deficiencia. La deficiencia viene con un vicio de origen, y para eso los peritos somos expertos en protocolos, en metodología, en técnicas de realización. Mi querido maestro, para ir concluyendo, ¿qué les podría decir usted a los futuros licenciados en criminalística y qué cree que haga falta para que en este estado que traicionó a los peritos se le dé el debido respeto a la criminalística? pues yo le diría a las futuras generaciones que tengan hambre de conocimiento. El hambre de conocimiento te hace investigar, porque realmente lo que vamos a ser investigadores. Una persona que quiere ser investigador forense o quiere ser criminalista, pero no lee, no se instruye, no se prepara, mejor dedícate a otra cosa. Dedícate a otra cosa y eres menos riesgoso para la sociedad. Entonces, realmente que aprendas porque te interesa y porque realmente te llama muchísimo la atención. O sea, en el proceso de la criminalística es solamente un pedacito de toda la investigación criminal que se hace alrededor. Entonces, buscar acerca de investigación criminal, no solamente quedarte con lo nacional, ve en el ámbito internacional, ve hacia el vecino del norte, ve a los vecinos del sur que llevan más tiempo con el sistema acusatorio, vete al otro lado del globo y ve a Europa, ve a India. Maestro, he encontrado mucha bibliografía hindú, bastante muy buena, entonces, en términos forenses. Y pues realmente lo que se tendría que hacer es lo que se propone en el libro, maestro, de Buleto y Periti, darle un reconocimiento a los peritos, porque realmente cuando conocemos peritos de otra nación, nos admiran a los mexicanos porque sabemos improvisar, ¿no? Sabemos improvisar y sabemos hacer cosas de ese tipo. Pero qué feo que nos reconozcan por eso, ¿no? A la misma vez, porque tenemos que sacar cosas que a lo mejor nos tendría que dar las mismas instituciones, material, insumos, capacitaciones, Sí. actualizaciones. Al final de cuentas, con todos los que coincido, la mayoría paga sus propias actualizaciones o paga sus propias certificaciones. Son muy pocas las instituciones las que los capacitan constantemente. O sea, no vamos a decir que ninguna, porque sí, o sea, les piden, cumplen con el mínimo, vaya, el mínimo de la Ley Nacional de Seguridad Pública, que te pide 60 horas al año, ¿no? Para poder seguir siendo operador. Pero realmente, pues que se haga un reconocimiento y que realmente nos vuelvan a poner en el Código Nacional y que realmente nos reconozcan como parte del proceso.
y que en este sentido que no solamente se hable de peritaje y se hable de libertad probatoria, sino que se vuelva a la parte de la reglamentación, la instrumentación y qué es lo que se pide y qué es lo que no. Porque con la libertad probatoria, afortunadamente, nos ha dado un panorama amplio para seguir dando de manera técnico-científica el plus. Pero a la misma vez, maestro, le abre una puerta a la parte de los charlatanes forenses, que como usted lo mencionaba, que por una mínima cantidad mencionan que hasta que el cielo es rojo, ¿no? Que el cielo es naranja o que el cielo es multicolor, cuando evidentemente el cielo es azul. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues yo le diría eso a los chavos, que se instruyan, que se documenten, que se actualicen y que siempre estén en constante búsqueda, que observen, por ejemplo, los documentos que ellos consumen, que vean, por ejemplo, el tipo de contenido que tienen en redes sociales, foros como este de Insigne, foros como el del Politécnico, foros como el de la UNAM, y entre más colegios que sí tienen investigadores serios en cuanto a sus actividades, que busquen directamente al ponente, quién es, cómo se desempeña, qué teoría tiene, qué libro tiene, etcétera, y que realmente consuman información de calidad, porque el estar generando morbo y el estar subiendo fotos de muertos y el estar ahí generando sensacionalismo, pues eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Y eso no son ciencias forenses, vamos a decirlo así. Pues es importante que cuiden lo que consuman y cuiden, por ejemplo, también su reputación, porque recuerden que la gente que va a entrar a instituciones, hay una cosa que se llama examen de control y confianza, y aplica también el estar revisando las redes sociales, ¿no? Y recuerden que todo lo que se subió a redes, ahí se quedó para siempre. Entonces, cuidar ese aspecto totalmente. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues sí, lo que usted al fin dice es cierto, son palabras de un experto. El comportamiento vulgar de ciertos pseudo instructores, pues es eso, ¿no? Vulgarizar la criminalística, y por desgracia hay mucho charlatán que por 50 pesos da una constancia. Eso habla de la capacitación que tiene. Mi querido maestro, para concluir, usted es perito particular, ¿dónde lo puede encontrar nuestro público? ¿Dónde lo puede localizar para una consulta? ¿Algún abogado? Estamos a sus órdenes, puede decirnos su número. Sí, maestro, estoy en la página, soy parte de la Academia Morelense de Ciencias Forenses. Aparte de ello, en la página de Recursos Forenses MX y mi número particular, no sé si lo pongamos ahí en los comentarios, pero con todo gusto, maestro, se los facilito. Sí, El se lo, 7, me lo puedes decir, maestro. es 735-186-6337. Con todo gusto lo podemos atender. 735-186-6337. Y si no, Mi pues ahí querido lo ponemos maestro. en los comentarios. Mi querido maestro Marcos Francisco Cruz Salgado, pues es un gusto que haya estado usted con nosotros. Es un gusto que nos haya dado el panorama del otro lado de la criminalística, porque por lo regular siempre vemos criminalistas oficiales o peritos oficiales, y es necesario y sano que en las universidades se tengan peritos de las dos vertientes, la oficial y la particular, porque esos son los dos caminos que van a tomar los futuros egresados en licenciatura en criminalística, ciencias forenses y demás adagios que le quieran poner, ¿no? Y que vean, como usted bien dice, la calidad del ponente, del docente, que si el docente les pide que hagan una cosa es porque él ya estuvo en campo. Yo soy muy estricto. ¿Por qué? Porque yo, como ustedes bien lo saben, maestro, me aventé 21 años operativo en la calle, ¿no? Y ellos piensan que lo que les han dicho los maestros de escritorio, pues es tener una criminalística CSI, Bonds o esas. No, eso no existe, ¿no? Por desgracia, el perito mexicano ha tenido que hacer uso, como usted bien lo dice, de su ingenio para salir adelante ante la adversidad, muchas veces improvisando. Pero esa improvisación que lo saca del problema en el momento, lo puede comprometer en un juicio oral. Y eso es un problema, porque no solicitó los instrumentos apropiados.
Mi querido maestro, unas últimas palabras para retirarnos y le agradezco mucho su presencia. Pues le agradezco bastante la invitación, maestro. El día que gusten, de nuevo invitarme, con todo gusto aquí estaré. Y pues sí, ver el panorama del ambiente particular, ¿no? Que no solamente es en lo oficial, a veces nos dicen que somos los peritos del lado oscuro, ¿no? Los peritos que vamos a romper o vamos a patear la casa. No es así, simplemente estamos haciendo un trabajo más. Entonces, pues esto es como todo, ¿no? Es como cualquier trabajo. O sea, hay bemoles, hay altas, hay bajas, porque hay algo que sí hay que decirlo de particulares, ¿eh? O sea, si no la llevamos bien campechana, dos, tres asuntos al mes, pero dos, tres asuntos al mes son de carpetas integradas, son de carpetas así, o sea, cosas que Sí, sí, luego están muy complejas. O situaciones, ¿no? Que ya en la particular vas aprendiendo y descubriendo, ¿no? O sea, de alguna manera. Y pues les agradezco mucho la oportunidad, maestro. Vamos a seguir trabajando. Esperemos que no sea la primera ni la última vez, ni no sea la última vez que nos veamos. Y anote allá estaremos en contacto. Estaremos en compartir los contacto, mi tiempos. querido maestro. Para mí, usted lo sabe, es un gusto, un gustazo platicar con un maestro como usted, tener la visión de la parte que hoy yo también trabajo, el peritaje particular, es muy importante. Es un gusto estar con usted. Agradezco mucho a Insigne, Colegio Insigne, por la oportunidad de que nos dan de que a la criminalística le demos voz y voto para seguir dignificando el trabajo pericial en México. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Esto fue Disruptiva Forense, dando voz a las ciencias y las técnicas forenses. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Muchas gracias, licenciado Diego. Cuando guste puede concluir la grabación. Muy amable. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, se concluye la sesión.